Porque si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de la luz del mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo, y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, perdón, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo, Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que Él había construido. A ver, ¿cómo que Él lo había construido si lo primero que se pone es el cimiento? Aquí tenemos un hombre que había construido un edificio espiritual, pero hasta ahorita va a poner el cimiento. Estas son tonterías incoherentes. Y luego ya viene la parte donde ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apóstol Pablo. Pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería, que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice, Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón, pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943.
1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí: un nuevo apóstol llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase: al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda.
qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco, se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares y yo me hice con uno de ellos. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recórcholis, atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses los mundanos lo han visto. La luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo: nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor: Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba.
Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien, fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto, mira la voz de Dios lo que le dijo, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración, bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio, no, señores, no, dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo, el hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zuli atrás.
las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito, dije no tendré tiempo para buscarlo. Documento Zuli, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto, que ya lo hemos explicado, pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciono la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor. No, pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejar en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la
conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. En los libros antiguos de la luz del mundo, el 6 de abril le cambian el nombre a Aarón. Y en el 43 se convierte en apóstol cuando se zambulle él solito. Y cuando se zambulle él solito, ahí empieza la bendita fecha de la restauración de la iglesia de Cristo. Pero como no correspondía a la doctrina que ya se estaban inventando, que el Señor era apóstol y que con él empezaba el evangelio verdadero, porque ya para el 43 el Señor había fundado iglesias, hecho santas cenas, ya llevaba 5 bautismos el ingrato, ya había ordenado ministros. Entonces dijo, no, pues, si se me fueron los que Lino Figueroa, que me había bautizado a mí, pues ahora para que todo quede en casita me bautizo yo solito. De aquí empieza la restauración para acá. Entonces, ya Berea con el cuento del apostolado, dejaron de llamarle profeta, luego lo cambian lo hicieron apóstol en la tumba, y como no concuerda que sea apóstol después de que hizo santas cenas y todo el rollo, pues, imagínate tú, un tipo que no tiene autoridad, no es ni profeta ni es nada, ya bautizando y fundando y pues dando ministerios, ¿y quién te envió? Entonces, no conviene a mis intereses doctrinales. Entonces, los redactores torpes de Berea hacen una verdadera ensalada, increíble, pero lo tienen que convertir en apóstol desde el 26, para que todos los bautismos y las santas cenas y todo el rollo que se tiró hasta el 43 tengan validez, por supuesto. Pero aún en el mismo libro hay unas contradicciones crasas, increíbles. Mira, no quiero aburrirte, dicen los de la luz del mundo, no nos aburre, sígale adelante. Bueno, 10 minutitos más. Mira, te voy a mostrar 2 contradicciones aquí increíbles. Página 34. Página 34 de Berea, nomás para que vean lo torpe de esta gente. Ay, hermanos, te lo pongo en pantalla. Página 34 de Berea. Le acaba de hablar Dios en las estrellas, ahí en el adobe, ¿no? Dice, en aquella manifestación, fíjate bien, entendió el apóstol Aarón Joaquín González, ya le están llamando apóstol ahí. Fíjate lo que entendió. 1, el establecimiento de una alianza.
de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Punto y coma, está enumerando, ¿eh? 2. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió el apóstol ahí, en 1926? La restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, ahí lo entendió. A través de la elección, fíjate, hasta la elección. ¿Sabías tú que la elección se inventó en tiempos modernos? Pero en el 26 ya entendía él la elección, ¿no? Entonces, yo había conocido coches, pero no tan trompudos, hermanos. A ver, desde arriba. En aquella manifestación, hablando de las estrellas, estoy hablándote de la página, chécalo en tu casa, es la página 34. Fíjate todo lo que entiende el ya apóstol convertido por Berea de un plumazo. Entendió el apóstol Aarón Joaquín González. 1. El establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Entendió también, fíjate, punto y coma, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, en el 26. A través de la elección, hasta la elección se sabía el Señor, en el 26. Hecha un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia para con los hombres. Yo le digo, compárese con la página 38, porque yo cuando lo leí, dije, no, porque en el 38 te dice, y termino el video, en la página 38 te dice que no. Dice, más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración con la primitiva iglesia de Cristo. Allá lo comprendía y aquí dice que más tarde lo haría, ¿no? Pero lo peor de todo es que en la página 118, que estamos hablando ya del año de 1943, que es precisamente el meollo de nuestro argumento, increíble. Mire, dice así, en la página 118, ya en el 43, y termino el video. Dice, bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, ya estamos hablando del 43. La repasó palabra por palabra. Sentía estremecerse. El sudor cubrió su rostro. Escucha esta frase y con esto termino. Ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Pues en el 43, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Ahora sí, ya cuando se bautiza es el enlace entre Dios, ahí lo comprendió. O sea, lo comprende en el 26 y siempre no lo comprende y luego lo vuelve a comprender acá en el 43. Esto es basura, hermano. Con tus mismos documentos te he demostrado que te han fabricado apóstoles de cartón y me despido con dos frases. La primera, es más fácil despertar al dormido que al que se hace el dormido. Y otra frase, mucho menos o nada sarcástica, sino más benigna. Te invito a que abandones a los falsos cristos de las pasarelas luzmundanas y busques
al Cristo verdadero de la Biblia, que vive y reina para siempre.